En este video hablaremos sobre el conflicto de intereses. El objetivo es que te familiarices con los conceptos alrededor de los intereses, cuándo entran en conflicto y por qué son relevantes para el combate a la corrupción. Abordaremos el concepto de conflicto de intereses, los distintos tipos de intereses, los conflictos que se pueden presentar y qué solución da la normatividad mexicana. Durante toda la sesión te invito a que te preguntes cuáles son mis intereses y cómo estos pueden afectar mis decisiones como servidor público. Cuando hablamos de corrupción, hablamos necesariamente del choque de uno o varios intereses. La definición más aceptada de corrupción es la que adopta Transparencia Internacional, que nos señala que la corrupción es el abuso del poder público para beneficio privado. Como pueden ver, en la esencia de la definición estamos hablando de dos grandes intereses, el interés de lo público y el interés de lo privado. Si vemos la definición de corrupción desde este punto de vista de los intereses en juego, tenemos que la corrupción sería la comisión de un acto irregular por el que se sobrepone el interés privado o personal en contra del interés público o general. Muchos han señalado que la corrupción es como un tango, porque para que suceda se requieren de dos personas. Sin embargo, aunque es útil didácticamente, la analogía encierra cierta imprecisión. Normalmente la corrupción parte del conflicto de intereses de una sola persona, es decir, el servidor público que es corrupto y al mismo tiempo el corruptor. Pongamos unos ejemplos. Si el encargado del área de contrataciones de una dependencia adjudica un proveedor y el dueño de ese proveedor, de esa empresa, es su compadre, su cuñado, su hermano, en este caso como tal, imaginemos que no hay un soborno o un moche, pero sí hay un acto de corrupción, porque se sobrepuso el interés personal al interés general. Porque el servidor público, por un lado, está en obligaciones de velar por el interés público de adjudicar un contrato a la mejor opción, pero también en su interés personal de quedar bien con ese familiar o amigo, y en el peor de los casos, que le pase del dinero adjudicado, por lo que también tendría un interés de negocios. Entonces podemos concluir que no hay un acto de corrupción que no involucre al menos dos intereses contrapuestos. Pero esos intereses no tienen que ser necesariamente de dos personas distintas. Un ejemplo más claro podría ser el nepotismo o el peculado. Por ello, entender cuáles son los intereses del individuo y cuándo puede entrar en conflicto es importante para el combate a la corrupción. Ahora bien, ¿qué son los intereses? De acuerdo con la Real Academia Española, el concepto de interés viene del latín interesse, que significa importar, y para efectos de esta connotación se refiere a la inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc. Y los intereses en plural se refieren a la conveniencia o beneficio en el orden moral o material. De esta manera, podemos decir que una persona tiene intereses, es decir, cosas, personas, objetivos personales que le importan sobre los que tiene una inclinación. Estos intereses son de distintos tipos. Podemos decir que en términos generales existen intereses personales, familiares y de negocios. Los intereses personales son aquellos que atienden a la esfera más íntima de la persona y que tienen que ver con sus relaciones de tipo privado como amistades, noviazgos, compadrazgos o cualquier vínculo afectivo, tanto personal, pero también de grupo. Es decir, este tipo de intereses incluyen cualquier afinidad de tipo personal, como lo son las filiaciones políticas, religiosas, ideológicas o cualquier tipo de membresías en clubes, organizaciones, etc. Los intereses familiares, por su parte, son aquellos que atienden a la esfera familiar de la persona y se definen en función de los lazos legales que en materia civil contemplan el núcleo familiar. Es decir, la persona tendrá un interés familiar en la medida en que sus acciones involucren una relación de carácter legal con un miembro de su familia, con su esposo, cónyuge, concubina, padres, hijos, hermanos, etc. Por último, los intereses de negocios son aquellos que atienden a las relaciones de negocio o económicas que tienen personas y se identifican en función de relaciones tanto formales como informales. Dentro de este tipo de intereses se contemplan las relaciones en función de sociedad entre la persona y sus socios para fines comerciales o de lucro, así como cualquier tipo de relación cuya razón de ser tenga como objetivo o contexto la realización de una actividad que implique un beneficio de carácter económico, ya sea tangible o intangible, supuesto o real para el servidor público. Como puedes ver, todas las personas necesariamente tenemos intereses. Es imposible ser parte de una sociedad y no tener algún tipo de interés. Tener intereses no es bueno ni malo, es una realidad y se tiene que aprender a vivir con ella. Lo importante de los intereses, cuando se es servidor público, es entenderlos e identificarlos. ¿Por qué? Porque el problema inicia cuando los intereses de un servidor público chocan o entran en conflicto con el interés general, de la institución, del gobierno, del Estado, de la sociedad. No cualquier interés es relevante para la sociedad. Desde el punto de vista del servicio público, serán relevantes los intereses en la medida en que puedan afectar el desempeño objetivo del servicio público. Entonces, ya que sabemos qué son los intereses, podemos preguntarnos qué es el conflicto de intereses. Un conflicto de intereses o de interés
es la situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares o de negocio del servidor público afectan el desempeño independiente e imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o funciones. Esa es la definición legal. Sin embargo, no todos los conflictos de intereses son iguales. Hay conflictos que se dan y generan una afectación real, otros que están ahí presentes y que puede ser que generen un problema o no, y otros que pareciera que existen, pero en realidad no implican una situación irregular. De acuerdo con la OCDE, a este tipo de conflictos de interés se les denomina conflicto de interés real, potencial y aparente. El conflicto de interés real implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un servidor público, en el que el servidor público tiene intereses que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades. Por su parte, el conflicto de interés aparente existe cuando pareciera que los intereses privados de un servidor público son susceptibles de sospechas porque pueden influir indebidamente en el desempeño de sus funciones, aunque en realidad no es el caso. Y finalmente, el conflicto de interés potencial surge cuando un servidor público tiene intereses de naturaleza tal que puedan conducir a un conflicto en caso de que en un futuro el servidor público sea implicado o tuviera que participar en funciones donde este interés entraría en conflicto. ¿Qué dice la normatividad mexicana sobre los intereses y sobre el conflicto de interés? Pues hay que decir que en materia de combate a la corrupción, la legislación es bastante clara en poner en el centro de la función pública la necesidad de que los servidores públicos enfoquen su función a partir de principios y directrices que rijan su actuación en función del interés general. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es resultado, como ustedes saben, de la reforma constitucional en combate a la corrupción, tiene un apartado específico denominado Principios y Directrices que rigen la actuación de los servidores públicos. No hablaremos de todas, pero es importante identificar que en 8 de las 13 directrices está presente la necesidad y la obligación de no caer en conflicto de intereses. La directriz número 2 señala que la o el servidor público deben conducirse con rectitud, sin utilizar su empleo para obtener o pretender obtener algún beneficio personal o a favor de terceros. Otra directriz señala que los servidores públicos deben satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de los intereses particulares, ya sean personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. Asimismo, se señala que los servidores públicos deben dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. Finalmente, otra directriz señala que las y los servidores públicos deben evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones, conforme a los mecanismos que vamos a ver más adelante. Como pueden ver, en la esencia del servicio público debe estar el evitar caer en un conflicto de intereses. Pero además de esto, de estas directrices concretas, la misma Ley General de Responsabilidades señala la forma en la que los servidores tienen que identificar y hacer públicos esos intereses. Esto a través de la declaración de intereses, que como ustedes recordarán, es una de las 3 declaraciones de las famosas 3 de 3. La ley señala que la declaración de intereses tiene por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de ¿qué? De delimitar cuando estos entran en conflicto con su función. Le corresponde al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta del CPC, expedir las normas y los formatos bajo los cuales los declarantes deberán presentar la declaración de intereses. Esto ya se dio en 2018, sufrieron algunas modificaciones menores y hoy está vigente el formato que señala con mucho detalle los intereses que todos los servidores públicos del país deben reportar en sus declaraciones. La declaración de intereses se presenta en los mismos plazos que las declaraciones patrimoniales de inicio, conclusión y modificación, pero es importante señalar que en el caso de intereses también deberá presentar la declaración en cualquier momento en el que el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un posible conflicto de interés. Finalmente, respecto de los conflictos de intereses, la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas establece la tipología de la conducta que es una falta administrativa grave. De esta manera, se señala que incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal. Además de establecer la conducta, la ley señala qué deben hacer los servidores públicos en caso de que caigan en un conflicto de interés. La regla es muy sencilla. Al tener conocimiento de un asunto en el que hay un conflicto de interés del servidor público, éste debe informar tal situación al jefe inmediato superior solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de esos mismos asuntos.
Es decir, me doy cuenta que estoy en un conflicto de interés potencial y le informo a mi jefe para que me permita no participar en esa decisión. Una vez que el servidor público informa de esto a su superior, será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de ese asunto en particular. Finalmente, vale la pena señalar una disposición de la Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual fue aprobada ya en la administración del presidente López Obrador. En su artículo 24 se señala que para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas y que signifiquen un conflicto de interés. Este es un mecanismo que busca desactivar el potencial conflicto de intereses ex ante a que pudiera llegar a suceder. Por último, este mismo artículo también señala que los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior, que por cualquier motivo se separen de su encargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, salvo que hubiesen transcurrido 10 años. Este es un mecanismo para inhibir el conflicto de interés y evitar la práctica que se conoce como puerta giratoria, por la cual los servidores públicos pudieran tomar decisiones pensando en el interés personal de ser contratados por las empresas o organizaciones a las cuales supervisaron mientras fueron servidores públicos. Con estas medidas, se trata de inhibir el conflicto de interés ex post al servicio público. En conclusión, como pueden ver, todos tenemos intereses. Los intereses son de distintos tipos, personales, familiares y de negocios. Y el problema con los intereses es cuando entran en conflicto con la imparcialidad en el servicio público. Cuando hay un conflicto de intereses, este puede ser real, potencial o aparente, y la normatividad mexicana contempla reglas muy claras ¿para qué? Para identificar los intereses, hacerlos públicos a través de la declaración de intereses, actuar previo a que se dé el conflicto, evitar un conflicto al dejar el servicio público o, en el peor de los casos, castigar la actuación bajo conflicto de intereses como una falta administrativa grave. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.